Dice el dicho que hijo de tigre sale pintado, pero en esta historia es el mono, y no cualquiera. El hijo del mono Jojoy tiene mucho parecido físico con su papá, y aunque estuvo varios años en la guerrilla y se salvó de morir junto a él, no le aprendió la lección. Federico Benítez patrulló con él, pero en son de paz. Soy hijo del mono Jojoy de Víctor Julio Suárez. Soy firmante del acuerdo de paz del 2016. Yo pienso que mi padre a mí me dio mucho amor y mucho apoyo. Tengo un recuerdo de mi padre, de un gran ser humano que compartió conmigo, muy cariñoso. También era el padre de muchas personas, hoy excombatientes que firmaron el acuerdo, lo veían como su padre también, como el amigo. Jorge Suárez o Chepe, como le dicen sus amigos, está hablando de su papá y no del famoso guerrillero que para muchos arrodilló al país a punta de secuestros y emboscadas. Es el hijo del temido mono Jojoy, quien fuera el jefe emblemático del bloque oriental de las FARC. Desde que nació, le ha tocado vivir con el peso de quién ha sido su padre y llevar a cuestas en la clandestinidad. Y ahora, después del acuerdo, una vida bastante particular. Estudió en el San Viator de Bogotá, un colegio tradicional de sacerdotes. A los 16 años se fue para la guerrilla, en donde estuvo hasta la firma del acuerdo de paz, para luego terminar casado con una mujer que abiertamente fue contradictoria del proceso de paz. Yo estudié en el colegio San Viator, pues allá tenía como una dualidad de vida porque pues no podía decir quién era mi padre ni contarle a los estudiantes. Una doble vida por ser hijo de uno de los guerrilleros más emblemáticos de las FARC, que siendo apenas un adolescente dejó de ser un estudiante citadino de bachillerato y pasó a ser un guerrillero con camuflado, morral y fusil que patrullaba las selvas de Colombia. Del San Viator al Caquetá, al Caguán. Fue bastante difícil, yo no sabía cocinar, no sabía pelar una papa, no sabía nada. Jorge Suárez, aunque vive en Bogotá, lo conocimos en Puerto Berrío, mientras lo acompañábamos en un día de trabajo subido en una lancha, viajando hasta el corregimiento de Puerto Murillo a orillas del río Magdalena. Nos fuimos con él a llevarle libros y cartulinas para pintar a los niños de esta zona apartada que se parece un poco a la región en donde nació Jorge, cuando sus papás estaban en medio de la guerra. En el año de 1984, en el Caquetá, me enfermo. Mi padre me entrega en adopción a una familia en Bogotá, a una familia comunista, a los 7 meses. Una familia comunista que conocía a su papá desde que era un líder en el Sumapaz y a quienes el mono les confió la crianza de su hijo. ¿Y siempre te dijeron, usted es hijo de Jorge Briceño? ¿Fue a medida que ya estaba más grande que le contaron la verdad? Siempre me contaron la verdad, quién era mi padre. Es una familia que a mí me aportó muchos valores. Creció viendo a su papá en televisión en los anuncios donde ofrecían inmensas recompensas a quien lo delatara. Y 1.000 millones por los alias Mono Jojoy. ¿Cómo crece uno cuando al papá lo muestran como un monstruo? En los años 90 había una propaganda, también caerán. Entonces decían Mono Jojoy, ¿cierto? Y pues yo preguntaba que él era mi padre, sí. Pero yo tenía claro que cuando salía de la casa no podía contar absolutamente a nadie quién era mi padre. Lo educaron para que guardara el secreto de quién era realmente su padre. Mientras muchos de sus compañeros del colegio se iban de vacaciones a descansar, a Jorge, cuando se podía, lo llevaban a los campamentos de la guerrilla en las selvas de Colombia a visitar a su papá. Recuerdo una vez que fui a visitarlo y él estaba vestido de militar. Llegué, yo era un niño que tenía 6 años, le dije que policía no, y él tuvo que irse a vestir de civil para podernos encontrar. Lo amé como el padre que era. De sus vacaciones, llegaba hasta con enfermedades típicas de la selva, que no sabía cómo explicarlas en el colegio. Cuando llegué a Bogotá me dio paludismo. No pude ir al colegio unos días, pero pues no podía decir que me dio paludismo en el colegio San Viator, porque pues, ¿qué iba a decir que dónde me dio paludismo? No, pues me fui a la finca y me dio paludismo. Pero a pesar de no crecer con su verdadera familia, no reprocha absolutamente nada. Su mamá también fue guerrillera y aunque prefiere no hablar mucho de ella, asegura que hablan con alguna regularidad. Prefiere hablar más bien de su niñez, al lado de su familia adoptiva, que para Jorge son como sus abuelos. Según dice, fue la época más bonita de su vida. Bueno, mi niñez realmente fui muy feliz. Yo era el gordito que llevaban al karate y no podía levantar mucho la pierna.
También me llevaban a clases de violín. Ustedes como hijos de guerrilleros que les tocó vivir una situación difícil, ¿en algún momento cuestionan a los papás por eso? Pues en mi caso, no. Yo pienso que mi padre a mí me dio mucho amor y mucho apoyo. Pero su vida comenzó a correr riesgos cuando a sus papás adoptivos les llegó la información de que los paramilitares sabían que el mono Jojoy tenía un hijo. Y fueron esas amenazas las que, según Jorge, lo empujaron a las filas de las FARC. En la adolescencia pues vinieron todos los temas de amenazas, que es cuando ya tomo la decisión de irme para las FARC. Los hermanos Castaño pues ya sabían que una familia me había adoptado. Recuerda lo duro que fue estar en la guerrilla durante 16 años, así fuera el hijo de uno de los guerrilleros más famosos y temidos de las FARC. En la guerra se dedicaba a alfabetizar guerrilleros que llegaban a los campamentos sin saber ni siquiera firmar. Confiesa que quizá el día más duro de su vida fue cuando en un bombardeo el gobierno del presidente Santos mató a su papá. Jorge estaba a unos 100 metros del cambuche donde dormía el mono Jojoy. Y ese 22 de septiembre fue muy duro porque pues murió mi padre. Eran montones de bombas que sonaban en el cielo cuando las sueltan. Cuando yo vi que concentraron las bombas donde estaba mi padre, pues dije, murió mi padre. Huyó en medio de un bombardeo sin precedentes y confiesa que se salvó de morir porque no se despertó a tiempo para ir a leerle a su papá a las 2 de la mañana, como era la costumbre. Un guardia fue y me llamó faltando 10 minutos para las 2 de la mañana. Yo no me desperté y pues gracias a que no me desperté es que hoy podemos estar hablando acá. Porque si me hubiera despertado pues hubiera estado allá en el búnker donde mi padre hubiera perdido la vida. Pero Jorge no estaba para morir en la guerra, sino para ser testigo de la firma del acuerdo de paz, que más allá de sacarlo del combate, le regaló el verdadero amor de su vida. Gracias al acuerdo de paz hoy puedo estar acá también con mi familia, trabajando con las comunidades. Logré casarme con una mujer extraordinaria que es Catalina, que la amo con toda mi vida. Catalina Suárez es una periodista de la W Radio, conocida por defender muchas de las ideas del presidente Álvaro Uribe. También fue detractora de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla. Y lo que ella menos se imaginó es que de este acuerdo iba a salir el amor de su vida. ¿Y usted se imaginó que iba a resultar tan beneficiada del proceso de paz? Jamás, jamás. Y siempre lo que digo es, de verdad que le agradezco a las personas que mientras yo estaba diciendo no, salieron y defendieron y decían sí, porque yo nunca me imaginé que el amor de mi vida venía con semejante decisión. Entonces, nunca pensé que me fuera a beneficiar tanto la firma de ese acuerdo de paz. Nos quitamos las etiquetas. Yo a los 6 meses le pedí la mano. Cata diría, bueno, este man va como rápido, ¿no? ¿En qué momento usted empieza a sentir que se está enamorando de Jorge? ¿Y qué vino a su cabeza? Porque eso no era una vaina fácil de asumir. Y me empiezo a cuestionar, no cuando me enamoré, desde que me gustaba, porque era como, ¿cómo me va a gustar? O sea, la contradicción de tu vida. No entendía por qué me estaba pasando eso a mí y decía, qué difícil es. Y uno empieza tristemente a pensar incluso en el qué dirán. Cuando yo ya me enamoro de Jorge, el que dirán, para sus casas. O sea, yo dije, este es el hombre de mi vida, me enamoré, hay que asumirlo. Lo asumió incluso frente a su familia, que es uribista. ¿Tu papá es de los que quiere al yerno o no? Lo ama. Mi papá quiere a Jorge como un hijo. Mi papá pensó que era un chiste mío de verdad. Pero cuando de verdad lo vio, mi papá no podía creer, era que el mono Jojoy tuviese un hijo de la calidad humana de Jorge. Mi papá le dijo a Jorge, Jorge, en mi casa por lo menos nunca nadie te va a insultar, ni te va a preguntar de tu pasado, ni nada de eso. Y así ha sido. El pasado de Jorge quedó atrás, pero la regla de oro en este matrimonio es que ninguno intente convencer al otro. Simplemente aprendieron a respetar las diferencias. ¿Cómo manejan los debates familiares? No, sí tenemos debates, claro. Pues yo duermo a la derecha y Catalina duerme a la izquierda, por ejemplo. Yo digo, en mi casa se vive el verdadero debate de este país. Y esta familia, diversa ideológicamente, después de casi 2 años de matrimonio, ya están pensando en tener hijos. Que estamos pensando en tener un bebé el otro año.
Eso sí, mis hijos van a nacer más tibios. Ese respeto por las diferencias los llevó a construir un proyecto en donde le enseñan a los niños de las escuelas apartadas de Colombia lo importante de respetar las opiniones de los demás. Es respetar precisamente la opinión del otro. Desde los niños y desde los jóvenes hay que construir esta cultura del respeto en la diferencia. Por eso empezaron en un corregimiento donde en el pasado hubo una fuerte presencia paramilitar. Y aunque la guerra ya no toca las puertas de este caserío, el Estado tampoco se arrima por acá para hacer ni siquiera pedagogía de paz. Y nace de la necesidad de poder avanzar desde las orillas distintas, así pensemos políticamente distintos muchos. Un proyecto de vida en pareja que también le cambió la perspectiva a Catalina sobre el país. Cuando yo empiezo a conocer esa Colombia profunda, como el corregimiento de Puerto Murillo, eso me ha bajado la intensidad que tenía antes en las redes sociales, ¿no? Me di cuenta que ahí no estaba cambiando el mundo de ninguna manera. Y ese proyecto se volvió como el eje principal de nuestra vida con Jorge. Se meten a aportar su granito de arena para que desde las regiones se construya también una mejor sociedad. Necesitamos empezar a reconocer al otro, ¿sí? Que yo te reconozca en una diferencia no quiere decir que yo mañana voy a pensar igual. Nos gusta que las personas también conozcan un poco la historia. También están dedicados a la cerveza, no a tomársela, sino a apoyar la venta de cerveza que están fabricando algunos excombatientes. Pero hay una en especial que es la de mejor sabor y a la que le hacen mucha más fuerza para que sea vendida en el bar del cual son socios. Lubianka es un espacio de cerveza artesanal donde se venden también las cervezas de los firmantes del Acuerdo de Paz. La cerveza La Roja, la cerveza Alternativa, la cerveza La Trocha y la cerveza La Paz, que sus fondos son recaudados para, en Vuelta Acuña, en Cimitarra, Santander, ayudar a la construcción de un acueducto. Entonces también son polas con causa. Acá es el Museo de la Paz. La guerra hace rato dejó de ser una causa para Jorge. Hoy su causa es hacer pedagogía para que en Colombia haya paz. Esta Colombia necesita una pandemia de amor, una revolución, pero desde las ideas. Desde Karen Betancourt, la líder de Puerto Murillo, le agradece a Jorge que los haya tenido en cuenta. Karen, ¿qué representaba para ti, para los niños, para la comunidad que venga Jorge hasta acá a darles una clase? En una sola palabra, esperanza. Él sabe que esta comunidad está agradecida con él. Un agradecimiento gigante porque viajar desde tan lejos y sacar de la rutina a niños que no tienen mucho a dónde ir para pintar una casa donde guardan el reciclaje o dibujar un libro es una manera de acoger un país olvidado para que no vea la guerra como una opción. Jamás debemos volver a la guerra, que la lucha se debe dar desde las ideas. La de Jorge y Catalina no es solo la historia de un matrimonio mediático, sino la de una pareja que sí supo firmar la paz, que están trabajando fuertemente para que en un futuro este país se pueda reconciliar. Jorge Suárez y su esposa Catalina están terminando de escribir un libro y de organizar una fundación llamada Respeto en la Diferencia, para desarmar las palabras. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.